todos los tips para pintar un graffiti en interior. El lugar donde pintamos, plástico que usaremos para no ensuciar algunas partes como el suelo, material necesario, un color claro para trazar las primeras líneas, mover boca abajo durante unos 2 minutos. Importante poner la boquilla mirando hacia afuera para que no nos caiga al ponerla. Apretar hasta que salga pintura. Y ahora cogemos y vamos trazando las primeras líneas de nuestra pieza. Tenemos dos opciones, una o improvisando, otra tener un boceto previo. Y este graffiti me lo pinto en un salto. Y ya tenemos las primeras líneas marcadas. Usaremos una buena máscara para protegernos de los gases y de los pigmentos. Calentamos la muñeca echando una firmita con nuestro nombre, intentando de no ensuciar partes que no se deben, por ejemplo el aire acondicionado. O también podemos optar por cogerlo y pintarlo. Aquí no hay truco, esto es directamente al aire acondicionado nuevo. Y seguimos, vamos a meter algunos detalles como vaya viendo, como una flecha, un poquito de polvo por aquí, probando la astrofasca que vamos a usar. Vamos viendo el grosor y vamos viendo si está fresco. Y como vemos, chorrea. Y poco a poco esto va cogiendo forma. Y con la transversal, con un buen control, hacemos trazos finos como anchos. Así que vamos trazando y rellenando a la misma vez. Como veis, con una buena técnica podemos terminar nuestra pieza bastante rápido. También os digo que la boquilla transversal o las astrofascas se beben los botes, digamos, que te queda sin spray en poco tiempo. Y aquí hemos cogido una ProCap para ir trazando los trazos más finos. Os informo de que esta pieza tiene 1,30 m por 2,80 m, digamos, es un tamaño bastante chico, así que después de ir trazando tendremos que recortar para que un trazo fino sea mucho más fino, digamos, sea de 1 o 2 milímetros. Añadimos algunos detalles a nuestras letras y seguimos haciendo el contorno, que es el line de nuestra pieza. Para el 3D vamos a utilizar un punto de fuga abajo en medio. Todas las líneas del 3D irán del mismo grosor y hacia el mismo sitio ubicado. Y como podemos observar, nuestra pieza va a ir cogiendo volumen en 2D. Y para ello vamos a jugar que en una parte tenga una parte de luz y una de oscuridad. Y la parte de dentro del 3D irá más oscuro y contra más cerca del borde será más claro, pero también la dirección de la luz viene de la derecha. Así que en este lateral irá claro oscuro, claro oscuro. Aquí va el oscuro, así que le voy a rellenar de un color liso y en esta parte solamente la parte de abajo. Esta parte es lisa porque luego voy a meterle una parte más clara. Y vamos a darle unos detalles de fondo, como una burbuja. Y recordamos que si pintamos directamente suelta el disolvente. Así que movemos y volvemos a pintar hasta que suelte pintura. Estoy creando unas pompas de color morado de fondo y algunos detalles más. Y como la pieza va a crear una sombra proyectada, le hacemos esto. Una parte del mismo color que tenga más oscura. Y como la luz viene de derecha a arriba, le crearemos la sombra en la parte izquierda abajo. Si respetamos esto con todos los colores de detrás de la pieza, cogerá un efecto de volumen. Aquí le damos la parte morada y el fondo, como es un gris clarito, le daremos con un gris oscuro. Recordamos que esta parte es una sombra, por eso termina en esta esquina. Y en esta parte iría también algunos detallitos más chicos. Y ahora estamos con el segundo color en el 3D. Esto va a crear un efecto de claridad en la parte oscura. Y estar atento que vuestras piezas van a cambiar a partir de hoy. Y aquí podemos ver perfectamente la diferencia de color, como esta parte va a tener más claridad que las demás. Este 3D que está mirando hacia abajo tendrá bastante. Cuando están mirando hacia la parte izquierda le da en la oscuridad. Y esta que le da mirando hacia la derecha es donde le da la luz. Como veis, aquí hay que tener mucho cuidado de no ensuciar la parte oscura. Y en la parte de la estrella también tiene la misma posición y en esta parte igual, así que le metemos luz. Dejamos una pequeña sombrita proyectada a la de la parte de arriba y aquí y lo mismo. Y como veis, la diferencia de color es enorme. Así que esto es la parte de luz que le estamos dando a nuestros 3D. Y a la misma vez vamos creando algunos degradados para ir difuminando con nuestra parte oscura. Y cogemos otro más claro para darle ya a la parte de más luz. Es la parte que mira hacia arriba, donde le da la luz directa. Aún así podríamos poner blanco, pero con este es suficiente. Le damos a todas las partes que tenga la misma posición una parte muy cercana.
Luego, si queremos, podemos ir recortando con el color anterior para hacer detalles más finos. Y ahora vamos a darle un poquito de vida a nuestras letras, así que vamos a hacerle detalles dentro. Y con este color naranja oscuro, como tipo óxido, le vamos haciendo algunos detalles como el estilo de Wall Style. Un relleno rápido e imperfecto. Y empezamos con el color oscuro a marcar nuestra pieza. Y como he dicho, aunque esta línea es fina, como la pieza es tan pequeña, tendremos que luego limpiar con el amarillo todo lo que estamos haciendo ahora. En una pieza normal de 5 metros por 2 metros y medio, 3 metros de alto, no tendría que pasar. Pero bueno, esta parte de detalles de limpiar siempre queda bien. Yo aquí estoy utilizando la Pro Caps, pero también se puede utilizar la banana, o también conocida como universal. Como veis, voy recortando con mucho cuidado estos pequeños detalles. El truco está en hacer una línea paralela, pero siempre dejando un pequeño margen de diferencia. En el caso hipotético que nos equivoquemos, pues volvemos a coger el azul, o en este caso oscuro, para volver a trazar y volverlo a limpiar una vez más. Y vamos repasando el color amarillo en este caso para ir creando una capa bastante sólida. Es entretenido y hay que tener paciencia, pero el resultado es muy bueno y yo prefiero un buen resultado. Y en esta ocasión, como estoy pintando tranquilo, no tengo prisa y tengo que dejar un buen proyecto y una buena pieza. Por cierto, no sé si habéis fijado qué es lo que pone, pero anteriormente hice un vídeo sobre esta pieza y la hice en papel, donde también te daba los consejos para darle volumen a una pieza en papel. Si queréis que me centre solamente en un vídeo de cómo hacer algunos trucos, me lo podéis escribir. Por ejemplo, cómo hacer destello, cómo hacer flechas, qué tipo de detalle podemos meter dentro de nuestra pieza, como degradado, línea, de todo. O incluso qué tipo de background, que es el fondo, que podemos hacerle. Y aquí podemos observar en la flecha, la parte de izquierda a derecha, la diferencia de cuando se ha limpiado el borde, el line, y cuando no. Y aquí vamos limpiando también algunas partes del naranja para dejarlo bastante limpio. Os recuerdo que este es el segundo día después de casi 4 meses sin poder pintar por haberme roto la mano. Pero aquí estamos, luchando. Y mientras que vamos calentando con esto, para dentro de poco voy a hacer otro vídeo haciendo un tipo de letra en 3D. Y ahora hacemos la magia con el color blanco, metiéndole los brillos y algunos difuminados. Estos destellos son clave para hacer que nuestras letras brillen más. Recordamos que no hay que meter todo lleno de destellos porque si no, no resaltan. Y después de casi 3 horas tenemos terminado nuestra pieza. Y si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más, suscríbete a mi canal y comenta cualquier cosa que siempre viene muy bien para apoyar el canal. Y escribe en los comentarios qué es lo que hubiera hecho tú en esta pieza.